Dificultades que enfrenta el hacer discípulo y las dificultades que enfrentamos el ser discípulo, ¿ya? El ser discípulo vamos a enfrentar dificultades. El hacer discípulo va a haber dificultades. Puede que esas dificultades puedan desanimarnos o eliminarnos y por eso vamos a ver cómo enfrentarlas, cuáles son y cómo enfrentarlas. Y obviamente el ejemplo nuestro siempre es Jesús. Vamos a ver lo que Jesús hizo con los discípulos. ¿Cuántas personas llamó Jesús para que sean sus discípulos? ¿A cuántos escogió? 12. Los 12 eran los máster del mundo, ¿sí o no? Eran los más inteligentes, eran los más obedientes, eran los más santos, eran los más intercesores, eran los más amadores, eran los más fieles, eran los más mansos, ¿o no? No, era todo lo contrario, ¿sí o no? Eran los incrédulos, los violentos, menos terrucos, desobedientes. Es decir, era todo casi un grupo de que no tendría garantía de que algo funcione. Por lo tanto, si Jesús se dispuso a ser discipulado personal a un grupo con tantas cualidades raras que querían matar a otros, vengarse, ya vamos a ver todas las cosas que enfrentaron ellos, y entonces, pero Jesús lo logró. Eso significa que el discipulado personal enfrenta dificultades, adversidades, pero sí se puede lograr lo que Jesús logró, hacer discípulos. Entonces vamos a ver cuáles son las faltas que había, cuáles eran las dificultades que enfrentaban el discipulado personal. Primero, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la primera dificultad? La falta de humildad. ¿Ustedes creen que a los discípulos les faltaba humildad o no? La falta de humildad es una de las dificultades, que debe enfrentar siempre todo discípulo y tanto el hacer discípulo. Ahora, la humildad es lo opuesto al orgullo, es lo opuesto a la arrogancia, lo opuesto a la jactancia, a la envidia, al celo. La humildad es todo opuesto a eso, ¿no? Es decir, que cuando no hay humildad hay orgullo, hay arrogancia, hay jactancia, hay envidias, hay celos cuando hay humildad, cuando no hay humildad. La humildad tiene que ver con la disposición de valorarse o evaluarse apropiadamente, teniendo en cuenta quién somos, ¿sí? El valor adecuado como persona. La humildad tiene que ver también con reconocer que dependemos de Dios y alguien que no busca tener dominio o control sobre los demás, sino que aprende a valorar a las personas. Eso es humildad. La humildad tiene que ver con saber depender de Dios, no buscar dominar a las personas, sino saber valorar a las personas. Eso tiene que ver con humildad. Una persona que cultiva la humildad, valora a las personas, respeta. Por eso que no insulta. Una persona que es humilde, no está tratando de controlar a sus hijos, sino hace concesiones, ¿no? Una cosa es dominar y otra cosa es tener autoridad. La autoridad es diferente a tener control. El que tiene control quiere dominar. Acá se hace lo que yo digo, porque lo digo y punto. Si no, te chanco la cabeza, algo así. Pero la autoridad es diferente. Haz esto o esto. Si haces A, esta es tu consecuencia. Si haces B, es tu consecuencia. Elige tu hijo. El hijo escoge y luego hago que cumpla sus consecuencias. Punto. Es autoridad. La humildad tiene que ver con no dominar, sino valorar a las personas. Y eso vemos acá en Filipenses, por ejemplo, mira. Filipenses capítulo 2, 3 al 4, que dice Pablo el apóstol: no hagan nada, ¿qué dice? Por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Se da cuenta? Eso es humildad. Dice que no piensa solo en él, sino en el beneficio de la otra persona. Otra vez más, ¿se imagina esa actitud en un matrimonio? ¿Se imagina usted esa actitud en un hogar?
donde yo no pienso solo en mi bienestar, en el bien para mí, sino en el bienestar de mi esposa. Y si lo mismo empieza mi esposa, entonces vamos a tener menos pleitos. ¿Cuál es el pleito en la familia? Es el egoísmo, el celo, la envidia. Porque no hay humildad. A mí no me va a mandar. Si ni mi padre me mandó, si mi madre me mandó, ¿qué te has creído tú? Pero la humildad implica valorar a la otra persona como una persona importante y pensar en el bienestar de la otra persona en vez que solo de mí. Entonces, si yo pienso en el bienestar de la persona, voy a estar yo tranquilo y voy a traer bendición. Por lo tanto, la humildad tiene que ver justamente con eso, saber depender de Dios, no tratar de dominar a las personas, valorar a las personas, eso tiene que ver la humildad. Veamos unos ejemplos en la Biblia con respecto a los discípulos de Jesús, cuando les faltó humildad. Vamos a ver Marcos 9, busquen su Biblia Marcos 9. Veamos unos ejemplos, ¿ya? Marcos 9. 9:33 al 37. Vamos a ver acá un ejemplo de los discípulos escogidos por Jesús, cómo mostraron falta de humildad. A ver, ¿ya? Dice, ¿encontraron? Marcos 9:33-37 dice: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, los discípulos mientras caminaban estaban entonces iban discutiendo en el camino. Y Jesús quería decir, a ver, ¿de qué hablaban, muchachos? Porque viajaba con los discípulos, él estaba siendo discipulado. A ver, ¿cuál fue su problema? ¿Puedo ayudarles? Y 34 dice, mas ellos, chitón, callado, no hablaron. ¿De qué hablaban, muchachos? Cuénteme. ¿Pasó algo, Pedro? ¿Algo, Tomás? ¿Judas? Nadie hablaba nada. Todo está bien, Jesús, todo está bien. No querían compartir. Bien vivos son, ¿no? Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. No querían decir de qué hablaban, porque ellos decían, ¿tú qué quieres ser más importante? ¿Qué crees que es más importante? Entonces estaban hablando, yo, tú no. Y de pronto estaba Pedro y decía, no, yo soy el más importante. No, Pedro y Jacobo, nosotros, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan que hace poquito nomás a nosotros tres nomás nos llevó al monte de la transfiguración? Ustedes se quedaron, nosotros tres nomás, o sea que entre los tres están los mejores. Pedro decía, pero yo creo que soy el más importante. A ver, dígame, ¿quién de ustedes caminó sobre el agua? ¿No fui yo? Yo soy el más importante. No, ¿cómo hacer? Y si te has hundido, si te has caído. Pero caminé, pues. Y él dijo, un momento. Nosotros los 12, hablaba de pronto Tomás, ¿te acuerdas que fuimos a predicar hace poco? ¿Te acuerdas que yo prediqué? Sanó a la gente. Y el demonio huyó porque tenía experiencia en la vida. ¿Se acuerdan? Esto es importante. Y así estaban discutiendo. ¿Quién es el más importante? Eso caminaba el camino. Y Jesús le pregunta, ¿qué están hablando? Y ellos no quisieran decirlo. 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Se dan cuenta? Aquí los discípulos estaban mostrando humildad o no. Estaban menospreciándose unos a otros. Cada uno quiere ser más importante por lo que hace, por lo que está haciendo. Cada uno quería sentirse el mayor. Y estaban discutiendo por eso. Y es uno de los problemas que va a pasar siempre en el discipulado personal. Queriendo ser más importante que los demás. Y eso es porque hay falta de humildad. Y frente a esa situación Jesús trata de dar solución. Trata de explicarles y les da una explicación. No solo de una explicación, sino de un ejemplo. Le pone a un niño como ejemplo. Y yo quiero que leamos Mateo 18. No sé si está Mateo 18 ahí. ¿Está o no? Ah, sí está acá, mira. Acá Mateo 18,
sobre el mismo hecho, cómo Jesús les explica o les ayuda sobre la importancia de la humildad. Mira que Jesús le dice en Mateo 18, 1 al 4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Imagínense. ¿Quién es el más importante, Jesús? Y él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Aváncale ahí. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Jesús dijo que la prueba visible de humildad es un niño. Y eso es que nosotros tiramos cocacho a los niños. La prueba de humildad, la señal física de humildad, Jesús dijo es un niño. No está hablando Jesús de la irresponsabilidad o del descuido del niño, se está hablando de la actitud del corazón del niño. ¿Los niños pelean o no? Cuando Jesús se enfrenta a la tentación, por ejemplo, el enemigo le dice a Jesús, yo sé que tú has venido para dar tu vida por esa gente allí, no sé por qué, y todo eso me pertenece a mí, así que vas a tener que ir y morir. Mira, yo soy buena gente, yo te ahorro el dolor, le dice, ¿no es cierto? Si quieres yo te entrego toda esa gente, te la entrego. A mí no me interesa gente por las puras, y son mis esclavos, pero yo lo que quiero con mis esclavos te los entrego, con una sola condición, arrodíate y adórame. ¿Ah? ¿Sí o no? Arrodíate y adórame, y entonces yo te entrego. Ahora, yo le pregunto, si Jesús se arrodillaba y le adoraba, ¿el diablo le entregaba a la gente o no? ¿Por qué no? No le creen, ¿no? ¿Por qué no? Porque Él es padre de la mentira. Él no puede decir la verdad por naturaleza. Cuando va a decir la verdad, sale mentira. No hay forma, porque es su naturaleza. No hay forma que diga verdad. No puede decir. Por eso el hombre que no nació de nuevo no puede amar a Dios. No hay forma. La persona que no nació de nuevo, que no llegó a ser hijo de Dios, no hay forma que pueda hacer algo que agrade a Dios. No hay forma. ¿No? Entonces, el enemigo siempre trató de impedir que Jesús llegara a la cruz. Por lo tanto, cuando Pedro, en la boca de Pedro le dice, está como una recomendación, súplica que no lo haga, Jesús se dio cuenta que no era Pedrito, sino que era el diablote que estaba tratando de usar a Pedro para convencerlo. Pero usted debe saber cuando escucha a su esposo, su esposa, sus hijos, si usted escucha algo que va contra el principio de Dios, no se amarre contra su pareja. El diabloto está por ahí queriendo usar esa boca para hacerte daño a ti. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus demoníacos. No tenemos pleito con el esposo, con la esposa, con los hijos, sino contra los demonios. Dice la palabra. Un padre, un esposo, un hijo normal, sano, no trata de dañar a su familia. ¿Sabes por qué daña? Porque está siendo influenciado por Satanás. Es simple. Una persona sana, libre, cuerda, no trata de dañar, más bien trata de hacer el bien a los seres que ama. Pero ustedes se dan cuenta que al fin y al cabo, gente que dice que ama, daña terriblemente. Pero después, en un momento de cordura, ¿qué dice? No, porque le dice, maldito soy. Es un momento de cordura. Pero más tarde despierta, sigue haciendo daño a otro. Porque su vida está entregada al dominio de Satanás, no al dominio de Cristo en su corazón. Amén. En nombre de Jesús. Ante esta falta de comprensión espiritual, Cristo se tomó el tiempo necesario para ayudarles por medio de la enseñanza. Quiero que veamos Lucas 24, no sé si está eso ahí, no sé, pero Lucas 24, busquemos, creo que no está. Lucas 24. Mira, si los discípulos tenían falta de comprensión espiritual, no entendían quién era Jesús, no entendían lo que Él decía, pero Jesús se tomó el tiempo. Quiero que veamos Lucas 24. Versículo 44 al 49. Ya, dice así.
Cuando todavía estaba yo con ustedes, le dijo, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Recuerda que acá ya Jesús ha resucitado y hasta con los discípulos ya. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitará al tercer día, y que en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que he prometido de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder lo alto con la agüita fresca. Gracias, amita. Gracias. ¿Se dan cuenta de eso que ustedes ven ahí? Ese versículo es justamente el diálogo de Jesús con los discípulos después de la resurrección. ¿Qué está haciendo Jesús? Está ayudándoles a que la falta del conocimiento espiritual pueda ser fortalecido, o sea, tengan un conocimiento correcto de las cosas espirituales. Jesús tomó 3 años más 40 días para ayudarles a ellos que la falta del conocimiento espiritual mengue en ellos y tengan un conocimiento espiritual correcto. ¿Sabes por qué tomó el tiempo necesario Jesús? Porque eran sus discípulos. Por eso es maravilloso ser discípulo de Jesús. Él va a hacer lo imposible y lo posible para lograr lo que Él quiere con ese discípulo. Lo hizo con ellos. Un grupo de gente con condiciones negativas se toma 40 días después de la resurrección para ayudarles en su falta de comprensión espiritual. Les explica, les abre su entendimiento para que entiendan la Escritura. Qué maravilloso. Si usted decide ser discípulo de Jesús, sabe que para entender la Biblia necesita entendimiento de Dios. Él abre el entendimiento. Una cosa que usted debe hacer cuando lee la Biblia es decirle: Padre, voy a leer la palabra. Abre mi entendimiento para entender tu palabra. Y Él lo va a hacer. Cuando haga su devocional, dígale: Padre, abre mi entendimiento. Así como hiciste con los discípulos, abrir su entendimiento. Si lo hizo con ellos, lo puede hacer también con nosotros. Cuando sientes que no entiendes, porque hay veces que no se entiende, parece nada, ¿no? Una cosa, no, me rara. Ellos, abre mi entendimiento, como abriste de los discípulos para entender. Y entonces vas a entender la palabra. Porque dice que Él abrió el entendimiento y ellos entendieron. O sea, la falta del conocimiento espiritual fue arreglado allí por la enseñanza y la pertinencia de Jesús ayudando a ellos. Es lo mismo que tenemos que hacer con los discípulos nuevos. Cuando usted va a discipular, no se desespere, pida la ayuda de Dios y Dios hará que Dios abra el entendimiento de ellos y entiendan y digan: tiene razón mi hermanito, que tiene razón, gracias, y se van a afirmar en la fe. El discipulado personal tiene dificultades, falta de humildad, falta de comprensión espiritual, pero con Dios es posible enfrentarlo. Tercera dificultad, ahora sí acá. Falta de fe o confianza. ¿A ustedes en un momento enfrentaron falta de fe? No, ustedes son recontras ricos en fe, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a leer Mateo 14. Mateo 14. Ejemplos bíblicos acerca de cómo los discípulos enfrentaron falta de fe o confianza en Jesucristo, siendo discípulos de Jesús. Esto es maravilloso. 14. Vamos a leer desde el 22 hasta el 33, ¿ya? 14, 22 a 33 dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se levantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada, o sea, golpeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, se alegraron, ¿no? Aleluya, Jesús viene, dijeron. ¿O qué dijeron? Se surgieron de miedo. ¡Guau! ¡Fantasma! Viene el muñeco sin cabeza, la muerte. ¡Ah! Gritaron de miedo. Y todos eran hombres, ¿ah? Hombres y hombres de Mara,
Ella tenía experiencia. Ahora ha sido tan terrible esa ola, tan fuerte la oscuridad, tan feo la imagen, tanto miedo que a Jesús lo miró como un fantasma, siendo hombres de mar, hombres de experiencia, de chamba, que se asustan tanto. Era bien fuerte el problema, ¿sí o no? ¡Ah, un fantasma! ¡Vamos a morir! ¡Viene la muerte! ¡Ah! 27, pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, muchachos, cálmense, que no panda el cúnico, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Y Pedro, cuando no, Señor, aleluya, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua. Sí, pienso que Pedro pensaba que Jesús le iba a decir: no, hijito, hace mucho frío, ahí nomás quédate. Él quería quedar bien como el deseoso, pero que Jesús le iba a decir que no. Ahí nomás yo voy, yo ya llego, ya no te preocupes, no tengas miedo, ahí voy. No, hace frío, no, hay mucha tempestad. Pensaba que Jesús le iba a decir que no. No contaba con la astucia de Jesús. Fue que Pedro era muy bocón. Primero hablaba, después pensaba. O sea que él te daba un golpe, después decía: ¿qué hice? Uy, discúlpame, te decía. Ese era Pedro. Era muy entrador, muy sanguíneo. Es un hombre sanguíneo. Ese que ya dice antes las cosas rápido. A veces, bueno, le ayudó eso a Pedro. Eso le ayudó a que él caminara. Vamos a ver acá lo que pasa acá. Jesús, ¿qué le dijo? Al toque Jesús dijo: ven, le dijo, ven, Jesús, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. ¿Caminó o no caminó? Caminó. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo ¿qué? Miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Cómo sería? ¿Alguna vez usted sintió hundirse? Porque el hundirse es rápido, sino no va despacio. ¿Cómo sería su clamor, no? Sería el agua yo lo sentía en la nariz. ¿Qué sé yo? Enseguida Jesús, ¿qué hizo? Le tendió la mano y sujetándole le reprendió y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está. Dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo. Falta de fe era este grupo. No le creían a Dios. No confiaban en Jesús. Ahí está, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se hundió Pedro? El pasaje dice, porque miró las olas. Él comenzó a caminar. ¡Ah, qué bacán! Luego dice, comenzó a mirar las olas. Y al mirar las olas, este hombre tan grande, fea y negra, y capaz había ahí tiburones, no sé qué cosa, miró y tuvo miedo. Y al tener miedo, se hundió. ¿Qué es lo que hace hundir entonces? El miedo. ¿Y qué es lo que trae miedo? El observar la adversidad. ¿Escuchó? Si usted se concentra en la adversidad o en el problema, te va a producir miedo. Y el miedo te hace hundir. Pero si te concentras en Jesús, no tendrás miedo y seguirás caminando, por lo tanto no te hundirás. La fe es justamente la fe en Jesús, en la gracia y la soberanía. Si Jesús le dijo que caminara, bueno, solo tenía que caminar, nada más. Pero tenía que mirar a Jesús. Dice la Biblia que él miró abajo, la adversidad, miró y tuvo miedo. Si nos concentramos en el problema, nos va a dar miedo. ¿Le pasa a usted eso? ¿Y si no viene? ¿Y si no llega? ¿Y si esto? ¿Y si no logro? ¿Y esto? Y comienza uno, ya se ve muerto, ya se ve pobre, ya se ve misio, ya se ve achancado, ya se ve reventado, ¿sí o no? Entonces ya uno ya no quiere comer. ¿Le pasa a usted eso? Bueno, a mí me pasa constantemente. ¿Le pasa eso? Dice Jesús, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste. Es decir, que el discípulo enfrentó allí un momento de falta de fe, falta de confianza en Jesús, y eso hizo que se pudiera hundir. Pero la experiencia más maravillosa de Pedro es que caminó sobre el agua. Eso significa que usted y yo podemos caminar sobre el agua. Claro, no literalmente, no voy a ir a la playa. No haga eso, vaya a la playa, se va a morir ahí. No. Significa sobre el problema, sobre la adversidad. No importa que el problema sea tan inmenso, tan grande, usted puede caminar sobre ello. Si nuestra fe está en Jesucristo. ¿No? Como decir así, si Jesús me dijo que camine, yo voy a caminar. Y si me voy a ahogar acá, me ahogaré, porque Él dijo que camine, yo hago su voluntad. Es mi confianza en Él, ¿verdad? Es la confianza. Otra vez, si usted sabe que es discípulo de Jesús, Él tiene un plan maravilloso para usted. Pienso que Pedro estaba hundiendo también porque el enemigo sabía lo que iba a pasar con Pedro, lo que él iba a hacer, las 3,000 personas y los 5,000, lo que él iba a producir en la iglesia y contra el diablo. Y el diablo quería eliminarlo a Pedro ahí y acusarlo de su duda. Pero Jesús, cuando Pedro dijo, sálvame Jesús, ¿qué dijo Jesús? Bueno, tú dudaste, ahógate ahí, que me importa, sufre, pero bueno, sufre. ¿Para qué dudas, ve? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Eso hizo Jesús? No, el pasaje dice que inmediatamente este Dios humano lo sacó. Después lo exhortó. La exhortación es tiempo de instrucción. Por eso Pablo el apóstol va a decir, no hay ninguna prueba que Dios permita que pueda destruirte. Él siempre dará una salida. Primera de Corintios 10:13. Está en Primera de Corintios 10:13. Dios nunca permitirá algo que te vaya a destruir, sino que Él siempre dará una salida para que no perezca, dice. ¿Sabes por qué? Porque sos discípulos de Cristo. Por eso el video decía, ¿qué sos vosotros? ¿Creyente? Discípulo. Si sos discípulo, entonces ahí está la gracia de Dios contigo. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo tiene en la mente de Jesús el que va a continuar la cadena que Él comenzó. Y eso le importa muchísimo a Dios. Y Él va a velar por sus discípulos. Aunque tenga falta de humildad, aunque tenga falta de conocimiento espiritual, aunque tenga falta de fe, Él va a ir forzando, entrenando, capacitando para que tenga lo necesario para que sea un buen eslabón en la cadena que Él empezó. Dios nunca pierde. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Me alegra mucho eso, ¿eh? No sé usted, pero a mí me alegra mucho. Mateo 8, vamos a leer a Mateo 8. Mateo 8, ¿qué horas son? Ya. Terminamos con Mateo 8 nomás, ¿ya? Y a la hora nos ganó. Mateo 8. ¿Encontraron? Mateo 8, 24, ¿ya? Ya. 24 al 27 vamos a leer. Dice así. Mateo 8, 24 al 27, y con ese pasaje terminamos en relación a la falta de fe, que es la otra dificultad que enfrenta el discípulo, los discípulos, o el proceso de discipulado enfrenta falta de fe. 24 dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba, ¿cómo? Dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, gritaron, sálvanos, que vamos a ahogarnos. Yo no queremos ahogarnos, somos jóvenes todavía. Jesús dijo, se levantó y dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Sí. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este?
que hasta los vientos y las olas le obedecen, no conocían a Jesús. ¿Sabe qué los llevó a la falta de fe? No conocían la identidad de Jesús. No sabían quién era Jesús. Aunque estaban con ellos, no sabían. Los discípulos tuvieron miedo en esta ocasión, a pesar de que Jesús estaba con ellos. Jesús está en la misma barca con ellos. Hay una tempestad terrible ahí. La barca está que zarandea. ¡Fa! ¡Fa! Jesús está en su hamaca, ¿no? Hamaca. Está durmiendo Jesús. Se arrulló más Jesús. Jesús está durmiendo. Los discípulos desesperados. Luego despertaron porque no querían perecer. ¿Qué significa eso? El discípulo, aunque tiene a Jesús, a veces va a tener miedo. A veces va a tener poca fe. Porque las tempestades pueden ser fuertes. Pueden amenazar la vida. Pueden amenazar muerte y destrucción. Y aunque Jesús está allí, puede causar falta de fe. Porque produce miedo. Un problema produce miedo de perder algo. El miedo siempre es porque uno siente perder algo. Entonces, ese problema que viene contra ti te produce miedo porque sientes que vas a perder algo. Salud, familia, dinero, qué sé yo. Y en todo caso, eso va a producir temor y falta de fe en las circunstancias. Es parte del proceso de discipulado. Pero aquí vemos a Jesús. Él, por ejemplo, vemos dos cosas. Que está en la misma situación, con el mismo problema, con la misma adversidad, pero está durmiendo tranquilo. Significa que usted y yo podemos dormir tranquilos como angelitos en medio de tantos problemas que pueden venir. Podemos dormir. Si realmente confiamos en Jesús como el Señor. Que Dios nos ayude en esa parte. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué te afanas por el mañana? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso por preocuparte vas a crecer un poquito más? Dice, ¿no? En Mateo 6. Eso significa, pensemos bien, seamos pensantes. Usted y yo nos preocupamos, claro que nos preocupamos. Y dejamos que nos pueda dominar, pero pensemos ahora fríamente, como la cabeza fría ahora. Al preocuparnos, al desesperarnos, ¿logramos algo? ¿Se arregla algo por preocuparme? No lo sé. Piense usted en ese sentido. Y acá vemos a Jesús en medio de la misma circunstancia, en el mismo barco, en el mismo problema, durmiendo. Porque él sí confiaba en el Padre, él sí tenía seguridad de quién era y por qué estaba aquí. Querido, si puedes usted confiar como discípulo de Jesús, que Jesús te llamó, y de discípulo, mientras él no te diga, tintan, aló, Ronald, hora de venir, mientras él no te diga eso, significa que existe algo más que va a ser esta tierra, y no hay tempestad, por más fea que sea, que pueda impedirlo. No hay nada que pueda impedir el plan de Dios para tu vida, porque eres discípulo de Jesús. Pero ciertamente sí va a haber muchas tempestades, terribles, grandes, fuertes, porque hay alguien que no quiere que logres el objetivo que Dios determinó para tu vida, que es Satanás, obviamente. Él siempre va a levantar, no creas que constantemente, muy cosas terribles. Pero si tu confianza está en que eres discípulo de Jesús, dices, Jesús, sé que tú me has llamado, sé tu discípulo, y sé que tienes un plan conmigo, yo estoy para hacer solo tu voluntad, entonces usted va a poder descansar tranquilo y esas cosas pasarán o entrará, habrá siempre una salida. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Amén. Y lo maravilloso de esto es, cada vez que los discípulos clamaron a Jesús en su poca fe y en su terquedad, Jesús nunca se negó a ayudarles. Ellos, falta de humildad, orgullosos, falta de conocimiento espiritual, nulos, torpes, falta de fe por todos lados, y más pasajes para verlo, no alcanza tiempo. Pero cada vez que ellos clamaron por ayuda, Jesús nunca se los negó. Siempre fue a ayudarlos. Y en ese ayudarlos les instruyó, los exhortó, pero los ayudó. ¿Sabes por qué? Porque Él los había escogido como sus discípulos.
Iglesia, si Jesús te escogió como su discípulo o su discípula de Él, no tengas miedo. Pase lo que pase, Él siempre estará dispuesto a ayudarte cuando levantes clamor, ya sea de desesperanza, de miedo, de terror, de cualquier razón, pero Él siempre estará dispuesto a ayudarte, porque eres tu Señor. Y si crees que tienes falta de fe, crees que falta de humildad, falta de conocimiento espiritual, querido, no te condenes. Los discípulos lo tuvieron. Jesús no los condenó, los ayudó, porque Él los escogió. ¿Vas a tener momentos de falta de fe? Lo vas a tener. Momentos de falta de conocimiento espiritual, lo vas a tener. Falta de humildad, lo vas a tener. Pero no permitas que otros te condenen por eso. Jesús te llamó. Si Él te llamó, Él va a trabajar contigo. ¿Está bien? Gloria a Jesús.